para contar, porque es lo mismo que venimos haciendo siempre. Solamente que ahora vamos a tener que pensar en dos números, en el sistema binario, es decir, en unos y ceros. Es el único cambio que hay. Por ejemplo, la suma, el sistema binario, como pueden ver en esta parte, es lo mismo que el sistema decimal. Sumo 1 más 1, pero en el sistema binario no existe el 2, entonces tengo que poner un 0 y me llevo un 1. Vuelve a haber un 1 más 1, pongo un 0, me llevo un 1, acá hay 3 1, aparece un 1, etc. Es exactamente lo mismo. La resta también es exactamente lo mismo. En la resta se resta, si teníamos un 1, menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1 y pedí 1 prestado. ¿Sí? Entonces 0 menos 1 es 1, pedí 1 prestado y acá me queda todo esto 0. Exactamente igual al sistema decimal. La multiplicación, que la tenemos por acá, podemos ver que hasta es más simple. ¿Cómo funciona? Primero multiplico por el primer elemento, si es 1, se copia el número, después roto un lugar, y si es 0, entre la salida es todo 0, o sea, los datos son 0. Después roto otro lugar, y si es 1, vuelvo a copiar el número, y finalmente hago la suma vertical, y ya tengo la multiplicación binaria. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo, y la división binaria también es igual. Nosotros en técnicas digitales vamos a aprender a hacer sumas, restas y multiplicaciones en binario. En la división no nos vamos a meter en técnicas digitales, porque primero que son circuitos más complejos y no aporta mucho más a lo que es la materia hoy en día con la presencia de microcontroladores, etc. ¿Preguntas con respecto a la suma, resta y multiplicación? Sí. ¿En cuál de todas las operaciones? Sí. Vos pedís prestado del que está delante. Pedís de acá. O sea, en este caso no pedís nada porque tenés un 0. Acá vos ponés un 1, pero pediste 1 a este. O sea que este quedó en 0. Claro, exactamente. El borro, en la resta sería pedir prestado el borro y en la suma se llama carry, pero funciona exactamente de la misma forma. Le vas pidiendo al que tiene mayor peso. Nosotros vamos a ver un método, ahora con el tema que sigue, para que tanto la suma como la resta la hagamos siempre sumando. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que presten mucha atención a esta parte que sigue, que es la del complemento de un número y el complemento disminuido a la base. Es una definición, y después vamos a ver que con esta definición nosotros podemos no necesitar diseñar un circuito restador. Simplemente con el mismo circuito que suma, restamos. Entonces, el complemento disminuido de un número, ¿sí?, es una definición y se obtiene utilizando, por un lado, la base, que es R, elevándolo a la n, donde n es el número de posiciones que tiene, le restamos 1 a ese número total y le restamos a ese total el valor numérico. Vamos a ver un ejemplo simple. Porque con un ejemplo es más fácil verlo que explicando con la ecuación, ¿sí? Vamos a ver en el sistema decimal. La cantidad de dígitos que tenemos en el sistema decimal es 10, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos que trabajar con 10, este número sería 10 a la 1 para un solo dígito, 10 a la 1 menos 1, que me quedaría 9, menos el dígito que le corresponde. Vamos a pensar que n vale 7. Entonces, el complemento a la base disminuida de 7 es 2. Porque esto sería 7, acá me quedaría 9 menos 7, que es igual a 2. ¿Por qué? Porque es lo que le falta al número para llegar al valor del complemento disminuido. Eso significa, o esa es la operación, vamos a ver con estos números más grandes.
Fíjense acá abajo, yo quiero obtener el complemento disminuido de la base del número 546.700, ¿sí? Este es mi número. Contamos cuántas posiciones tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que sería 10 a la 6. 10 a la 6 es 1.000.000. A ese millón, que sería lo que representa esto, le voy a restar 1. Con lo cual me va a dar 999.999. A ese número, que es este, le resto. O sea, profe, 10 elevado a la 5. ¿Cómo? 10 elevado a la 5 ponemos. 10 elevado a las... o sea, sería 10 elevado a las 6. No 2, porque la base es 10. Ah, listo, está bien. No, porque son números, sino por la base 10. Ya está, gracias, profe. Porque estamos trabajando en base 10. Entonces, con este número me va a quedar este número como complemento a la base disminuida del número 546.700. Es decir, yo tengo, vamos a ver, sin elevar 10 a la nada. Si yo tuviera que hacer complemento a la base de este número, así como está, yo tendría que usar el número 999, le resto a ese número 123, con lo cual me va a quedar 6, 7, 8, y este número que me dio acá sería el complemento del número 123 para 3 dígitos. Si yo a ese número 123 le agrego un 0 acá, entonces tengo que poner un 9 más acá y esto va a ir con un 9. ¿Por qué viene o tiene importancia este 0? Porque estos complementos a la base tienen aplicaciones interesantes cuando trabajamos en sistemas con cantidad de números acotados. Es decir, yo tengo un sistema que usa 6 dígitos. ¿Sí? En un sistema con 6 dígitos, el número 1, el 1 en un sistema con 6 dígitos va a ser representado como, perdón, ese es el número 1 con sistema con 6 dígitos. Si yo tengo que hacer el complemento a la base disminuido de ese número, tendría que restárselo a este número y el complemento disminuido sería bien. ¿Preguntas? Porque lo puse con base 10, exactamente, simplemente por eso. Siempre está, si vos trabajás en hexadecimal, tenés que usar 16. Si trabajás en binario, tenés que usar la base 2. Y representar el resultado en binario, ¿está bien? Pero vamos a ver que para el binario es más fácil. Profe. Sí. Profe, una consulta. ¿Por qué ahí en inglés dice el complemento de 9? Si no sería de... Porque sería la base del decimal, ¿cuál es? Ah, los 9... Sería la base disminuida. Ah, ok. Porque la base disminuida de este es el número decimal, la base disminuida es de 9, ¿ves? Acá tenés. Eso que está en inglés porque sale así en el Morris Nano, por eso lo puse así. No, sí, era para saber por qué era, pero ahí ya me quedó claro. Gracias, profe. Bien. No, el n es este número, perdón. El n es este número de acá. Es este de acá. El resultado que obtenemos acá es igual a esto. ¿Está bien? O sea, para obtener este resultado nosotros hacemos eso, fíjate, que este número es esta parte. Esa parte es este número. Y este número es esta parte. El resultado de esto es esto. Bien. Acuérdense que pueden usar el chat para hacer preguntas también, ¿eh? Aquellos que no quieran hablar, hagan la pregunta, no molesta, aunque salga
un poquito diferido el chat. Yo cuando veo la pregunta en el chat, se las contesto, ¿sí? Y si no hablan en el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Esto de clase de esta forma son como complejas. Profe, una consulta. Sí. ¿N minúscula qué era? Es la cantidad de dígitos que tenés. Acá Bien, tenés bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bárbaro, gracias. Por eso, fíjate, va para todos, que en este caso, el número mantenemos la cantidad de 6 dígitos por más que el primero sea 0, porque como les expliqué, esto es útil en sistemas de cómputo que tienen la cantidad de datos fijos. O sea, hay números que pueden representar hasta 1.000.000, entonces trabajan con ese número. Bien, vamos a ir ahora un pasito más, otra definición, que es el complemento a la base. El que vimos recién, por ejemplo, el que vimos que alguien preguntó por qué decía 9, porque decía el complemento 9, porque es la base menos 1. El complemento a 15 sería a la base menos 1 de un hexadecimal. Y el complemento a 7 sería la base menos 1 de un octal. Y el complemento a 1 sería la base menos 1 de un número binario. Entonces ahora vamos a ver el complemento a la base, es decir, el complemento a 10, el complemento a 16, el complemento a 8, el complemento a 2. En el complemento a 2, lo único que desaparece es el menos 1 que teníamos en la fórmula, ¿sí? ¿Ven cómo queda el complemento a 2? Directamente queda como r a la n menos n, siempre que n sea distinto a 0. Si es 0, queda todo 0, ¿sí? Entonces, r a la n menos n es el complemento a la base. Entonces ahora ese complemento a la base, en lugar de ser base 10, sería 2. Por ejemplo, fíjense acá qué simple que está el ejemplo. El mismo número que teníamos antes, creo que el 123,98, si no me acuerdo mal, ¿sí? El complemento a la base disminuida era 987,601. El complemento a la base sería 987,602. Es la misma ecuación. Yo al complemento a la base, si lo queremos presentar de otra forma, y espero que todos lo entiendan esta ecuación, si no la vamos a ver, esto es lo mismo que agarrar el complemento a la base disminuida, que era esto, y le sumamos 1. Estamos todos de acuerdo ahí, ¿no? Exacto, simplemente estamos mostrando una forma de representar, sí. No se le resta 1 y listo, es así. Y es el complemento a la base. Pero es importante que quedemos de acuerdo también que hacer esto, si yo ya tengo el complemento a la base disminuida, si ya la tengo de alguna forma, no importa cómo, si yo a eso le sumo 1, tengo el complemento a la base. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense que el complemento a la base disminuida del número 0 del 12.398 era 987.601, que está en la filmina anterior. Vamos para atrás. ¿Ven? Porque se restó a 999.999, restamos 12.398. Entonces, si le sumo 1, obtengo el complemento a la base. Es muy sencillo. ¿Se entiende? Es una operación matemática simple. Todavía no sabemos ni para qué sirve, pero existe. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si alguien tiene duda, por favor, no se queden con dudas a esta altura que recién empezamos, porque después se va escapando el tren de a poquito. Ahora vamos a ver... Profe, una pregunta. ¿Podría, en el caso del binario, explicarlo ahí cómo sería el procedimiento para resolver ese, el complemento a 2? Sí, déjame que yo te lo voy a explicar el binario en 2 minutos. Ah, bueno, Es más fácil el binario que lo otro. El complemento a la base 2 del binario es mucho más fácil que cualquier otro complemento. Pero dame un segundo, ¿sí? Porque no vamos a hacer esto para hacer complemento a la base 2. No vamos a restarle a 2 a la n todo este número.
¿Sí? Porque ¿cómo sería? Si yo tuviera que hacer complemento binario de esto, yo tendría que restarle el complemento a la base disminuida, sería restarle a este número, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O sea, Sí. este número sería, el número, si estos 3 dígitos son de la base, entonces el dato binario de la base de 2 a la n sería este número. Si yo le resto 1 a esto, me queda todo esto en 1. Cuando yo hago la resta, me va a quedar 0, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no lo entendió? Vamos a probar con otros números, porque es interesante. Vamos a probar con otro número, a ver. Vamos a probar, voy a poner para escribir en lugar de dibujar, porque mi letra es fea con el mouse. Vamos a poner que quiero hacer el complemento a 2 de este número, ¿sí? Es complemento a la base disminuida, o sea, el complemento a 1. Si este fuera el número, vemos que tiene 4 dígitos. Para abarcar esos 4 dígitos, en binario tendría que usar este número y restarle 1. Si yo hago esa operación en binario, el resultado va a ser este número. Vamos a ponerlo con un signo igual para que quede más ordenado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces vamos a restarle a este número, le vamos a restar el número que queríamos obtener el complemento. Y esto me da... ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué está sucediendo ahí? Fíjense que ya hicimos un ejemplo, vamos a hacer otro más. Vamos a buscarle a este de acá. Son 5 dígitos, ¿está bien? Entonces, son 5 dígitos, yo tendría que trabajar con esto, menos 1, que me daría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Somos 32, yo estoy escuchando una sola palabra, ¿eh? Entonces, Sí, si a profe. esto, miren, si a esto le resto a este número, el número de abajo, me va a quedar... ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el complemento de la base, ¿no? A la base menos 1. A la base menos 1, sí. ¿Y qué es? Fíjense. Se invierten. Miren acá. Los valores. ¿Cómo? Es invertir los valores. Exactamente, por eso nunca hacemos la resta. Directamente el complemento a la base de un número binario es invertir todos sus dígitos. Donde era 1 va 0 y donde era 0 va 1. Es directamente eso. Y entonces, ¿cómo haríamos el complemento a la base? Al resultado le sumamos 1. Al resultado de invertir esos números, a este resultado, si yo quiero dar el complemento a la base, y a ese resultado le sumo 1. O sea que acá me quedaría 0, 1, 0, 1, 0. Y en el otro, en este, me quedaría el complemento a la base como 0, 0, 1, 1. Es simplemente sumarle 1 al resultado de invertir el número. Así se obtiene el complemento a 2 de un número binario. Porque ya vimos que el complemento a 1 me da suficiente con invertir los 1 y los 0. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Claro, por eso, fíjate que lo expresamos así también. Por eso esto que parece tan ridículo como eliminar este 1 que este 1, es útil. ¿Por qué? Porque esto es justamente invertir el número binario. Todo esto es invertir el número binario. Y le sumo 1 y tengo el complemento a 2. Pero ahora vamos a ver por qué es útil, que eso sí está bueno. Acá está. Vamos a plantear esta ecuación, ¿sí? Vamos a probar, vamos a usar esta ecuación de acá, mírenla. M es un número. Yo entre paréntesis, porque es lo mismo,
R más el complemento a la base me va a dar un número que va a ser igual a la resta de m menos n más el número. ¿Se acuerdan que cuando yo hacía, por ejemplo, el complemento a la base de un número de 3 dígitos, en decimal me quedaba ese número de la base, ¿sí? Cuando yo decía 10 elevado a la 4, sería la 3, perdón. Cuando tenía 3 dígitos me quedaba ese número grande, ¿está bien? Y yo después restaba 1 y obtenía el número con el cual hacía el complemento a la base. Entonces, si yo hago esa suma, si yo sumo ese número, por acá por la misma ecuación lo vemos, el resultado de sumar el número más su complemento a la base es igual a restar el número más este valor, que es R a la N, que es el dígito que se va fuera de mi código. Vamos a verlo con un ejemplo, porque por ahí hablando no se entiende, aparte no le veo la cara, no sé si están entendiendo algo, si están durmiendo, no sé. Veamos. Veamos con este número. Yo quiero restar, quiero sumar, digamos. Quiero hacer esta resta, ¿está? Primero, obtengo el complemento a la base de 3250, que es este número que está acá. Si quieren, háganlo, que sería restarle a. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. ¿Por qué 5 dígitos? Porque siempre tenemos que tomar la cantidad de dígitos del número más grande involucrado. En este caso es 72.532. Si yo al número 100.000 le resto 3.250, me va a dar 96.750. Este número 96.750 es esto. Es esta parte de acá. Es agarrar 100.000 y restarle 3.250. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. No hay problema, si no escriban, ¿eh? Entonces, si ustedes suman algebraicamente, el resultado de esta suma les va a dar este número que está acá, en donde este número grandote, este número alto, el 1, es este de acá, R a la N. Porque fíjense que es 100.000. Si yo le resto esos 100.000, tengo este número que a casualidad es igual que hacer la resta. ¿Sí? Este R a la N que está acá, R a la N es este número grande, que en realidad después no nos va a importar porque este 1 se va a ir sale solo, porque se terminó los números binarios que tenemos, pero si no yo le resto, elimino ese 1 de acá, lo elimino porque siempre va a ser ese 1 de ahí, y a mí me va a aparecer este número, que este número representa el valor de la resta, y yo no resté, simplemente sumé. Hice la suma del número más su complemento a la base, y con eso obtengo la posibilidad de hacer un solo circuito lógico que sume y que reste. Como en binario obtener el complemento a la base es invertir el número y sumarle 1, yo puedo diseñar después un circuito que haga la suma y la resta con el mismo circuito lógico. Que ya lo vamos a ver cuando veamos lógica. Pero ese es el uso del complemento a la base y el complemento a la base disminuida. Cuando hablamos de que el número n sea mayor que m, es decir, que esto de un número negativo, cuando el número es negativo, el resultado aparece como complemento a la base y no aparece este 1 que está acá. Que ya lo vamos a ver, no se preocupen por eso, porque lo vamos a volver a ver cuando vemos código binario. Pero eso es lo que pasa. Si ustedes prueben, jueguen un poco, y resten números mayores, o sea, por ejemplo, hagan la resta al revés de este número, y van a ver que el resultado que da el número que no es el valor que tiene que dar, pero es el complemento a la base de ese número. Si ustedes el resultado, que es menor que 1.000.000, le hacen el complemento a la base, van a obtener el valor numérico que corresponde. Eso queda para masticarlo y probarlo en las guías.
Tal vez unos ejercicios más para que lo hagan y lo vean, a ver si pueden comprender bien esta parte. Acá tienen, por ejemplo, el resultado de un número binario, hecho en binario. X e Y está en complemento a 2, hacemos la suma y el resultado, este que está acá, sería la resta de X menos Y. ¿Por qué? Porque estoy sumando el complemento a 2 de Y. Si a este número yo le elimino este 1, el resultado que me queda es X menos Y. ¿Sí? Esto pasa lo mismo. Fíjense que acá está justamente el ejemplo de qué pasa cuando Y es menor que X. ¿Sí? Si Y es menor que X, como este caso, fíjense que no aparece el 1 acá. Este 1 desapareció. Para poder saber qué valor es este, porque esto está hecho como está dado en resultado como complemento a 2, yo tengo que invertir el número y sumarle 1. Porque si no, o sea, si yo no puedo decirle a ustedes qué número es. Si yo hago la resta, por ejemplo, en binario, lo que sea, de 5 menos 3, bueno, esto me tiene que dar 2, ¿sí? Si hago de 3 menos 5, me tiene que dar menos 2. Pero yo cuando veo el complemento, no me va a dar 2 ni menos 2, me va a dar el complemento. Y entonces ahí es donde tengo que aplicar el complemento para poder decirle qué número es. Para poder mostrar el valor absoluto. Acuérdense, y ahora viene la parte de números con signo, que en las técnicas digitales únicamente tenemos 1 y 0, no hay otra cosa. El signo está incluido en el nombre, en los 1 y los 0. Que es lo que vamos a ver ahora. Creo que acá son 2 hojitas más nomás y después vamos a charlar de nuevo sobre esto. Bien, vamos a hablar ahora de cómo se guardan estos números binarios y cómo se usan estos números binarios en la computación. Por ejemplo, todo esto que vamos a ver ahora se aplica en todos los lenguajes de programación como C, C++, todos usan Java, todos usan el complemento a 2. Cuando ustedes definen un número en un programa en C que definen como entero, están diciendo que si el número es negativo va a ser almacenado en la memoria como el complemento a 2 del número. Entonces eso ya está estandarizado, ya existe el estándar del complemento a 2, y el número es representado por 4 bits. ¿Sí? El número de complemento a 2 se representa a 4 bits, por n bits. Depende de la cantidad de dígitos que quiere representar. Pero ¿cómo se hace? Los números positivos se representan con el número binario como está. ¿Sí? Por eso llega hasta el 7. 1, 2, 3, 4. Y los números negativos se representan con el complemento a 2. Entonces, cuando yo digo menos 2, el número que aparece guardado es este. Cuando digo menos 5, el número que aparece guardado es este. Por eso, cuando hacemos números con complemento a 2, se pierde la cantidad, hay un número negativo más que un número positivo más. Si yo tengo 4 bits binarios, ¿qué quiero decir? Yo tengo 4 bits binarios, puedo representar hasta 16 dígitos. O sea, podría representar del 0 al 16. Cuando yo tengo que representar signos, pierdo esa capacidad y puedo representar del 0 al 7 positivo y del menos 1 al 8 negativo, menos 8. Pero es una norma, es una forma de representar el número. ¿Y por qué se adoptó en los lenguajes de computación? Porque con eso eliminan la necesidad de ver si hay que hacer una resta o una suma. Siempre suman. Si el número es negativo, se va a restar inmediatamente al hacer la suma. Por eso si ustedes miran en la memoria de un micro, cuando guardan un número en complemento a 2, no aparece el número escrito, ¿sí?
Otra forma de que se podría representar números con signo es en complemento a la base, -1, o sea, disminuido. ¿Está bien? Que sigue siendo positivo lo mismo, y en el negativo queda más chico, pero esto no se usa porque no tiene mucha utilidad, ya que es solamente forma de representar, pero para hacer una resta tengo que hacer un circuito que aplique la resta. La otra forma que tampoco se usa, pero puede existir, es magnitud y signo, en donde el primer bit es el signo y lo otro es el número. Una cosa importante que nadie preguntó: siempre el bit más significativo de un número con signo representa al signo, siempre. Si el signo es positivo, el número es 0. Si el signo es negativo, el número es 1. ¿Sí? Sí. Claro, porque el primer bit es este el signo. Es lo mismo, este el signo y este el número. Que no se usa, ¿no? El que se usa el complemento 2. Por eso voy a compartir con ustedes una cuestión de eso que se ve cuando ustedes programan. Si ustedes tienen un número, cuando definen un número, por ejemplo, un carácter con signo, ustedes saben que en C, porque lo han visto, tienen la posibilidad de pasar un carácter a un entero a través directamente de un cast. Si ustedes tienen un carácter con signo, tenían guardado un carácter cuyo código ASCII era este, no sé si existe, pero póngale que era este. Cuando ustedes a esto lo pasen con el cast a entero, lo que les va a pasar es esto. ¿Por qué? Porque va a replicar el signo. O sea, este número, el primer número que sería el carácter, cuando pasa a entero, se convierte en todo esto y replica este signo para allá. Si ustedes quieren que el número que se guarde en el entero sea este número, lo que tienen que hacer es poner o definir el carácter como sin signo. Y eso sucede con todos, con el carácter, con el entero. Siempre que ustedes cambien con un cast de base numérica, lo que va a hacer el programa en C es ampliar el signo, y el signo siempre se toma como el más significativo. Bueno, esto es para el complemento 2. Simplemente eso, se suma 13, después van a ver el resultado. Fíjense, este está interesante. Cuando yo resto menos 6, menos 13, me da este número que yo no puedo decir que sea menos 7. Vamos a hacerlo acá. Me está dando el número 001, ¿sí? Si yo sé que ese número está en complemento a 2, yo sé que cuando veo el primer 1, esto es un número negativo. Lo tengo que invertir y le tengo que sumar 1. Vamos a sumarle 1 acá. Y aparece el número 7 en binario. Es decir, cuando a mí el resultado de una suma me da un 1 en el bit más significativo, me está indicando que el resultado es negativo. O sea, estamos hablando de, en realidad, más que de una suma, estamos hablando de una suma en números en complemento a 2. En el papel nunca van a tener problema de overflow. El overflow tiene que ver cuando se desborda la aritmética, y un tema que tenemos para más adelante. Por ahora lo que ustedes tienen que saber es esto, qué es el complemento a 2, cómo se suma, cómo se resta en complemento a 2, y cómo me pueden decir qué número vale el complemento a 2 cuando aparece como negativo. Tienen que aplicar Profe, el complemento. Sí, te escucho. entonces ahí, por ejemplo, para pasar de 7 positivo a menos 7, podemos verlo como leo el número de derecha a izquierda
mantengo el primer uno que aparece y Eso después siempre, sí, yo sé que hay un algoritmo de eso, pero eso en técnicas digitales no te sirve porque esos son para sistemas secuenciales. En técnicas digitales ahí. trabajamos en paralelo. Cuando veamos máquina de estado, es más, Toledo suele tomarlo a eso porque él lo da en informática, pero en técnicas digitales te es mucho más fácil invertir y sumarle uno que hacer un desplazamiento. Es más barato en compuertas. Hay una compuerta que invierte. Para hacer un desplazamiento necesitas un reloj y un flip-flop. Ah, listo, listo, perfecto, profe, gracias. ¿Ya? Pero sí sirve, ¿eh? ¿Cómo? Y por supuesto, porque eso se hace inmediato con las compuertas, tardan 2 o 3 nanosegundos. Un corrimiento tenés que pensar por cada dígito un pulso de reloj. Y como rápido el reloj puede ser de 10 nanosegundos. O sea, para un número de 8 bits, en comparación 16 nanosegundos en paralelo, va a tener, con 10 nanosegundos de reloj, va a tener 80 nanosegundos. No te sirve. No, no es solamente la FPGA, una compuerta lógica. ¿Está bien? Sí, profe, se entendió, se entendió. Perfecto. Entonces, sí. 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 Porque no, vos cuando vos ves, porque yo quería, ¿qué número es este? Olvídate, acá dice -7, olvídate cómo lo tacho esto. Ponele que, olvídate que ves esto, no ves esto, ¿sí? Vos ves esto nomás. Y yo te pregunto, ¿qué número es este? Para poder decirme ese número tenés que hacer complemento 2 porque no sabemos qué número es ese. O sea, nadie se aprende de memoria en la tabla de complemento 2. El binario es número binario, entonces tenés que hacer complemento 2 para sacar el número que corresponde. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Cómo se, bueno, cómo se hace en general para saber si el número, por ejemplo, que es -7, de la suma no salió, o sea, suponiendo que fuera una suma o algo así, un rebalse, y sería otro número, A en vez de ver, que sea un vamos, número negativo? sí, vamos por parte. En papel nunca vas a tener un rebalse. Porque vos simplemente le agregás ceros adelante de los números y listo. No vas a tener un rebalse. Si vos necesitas más números antes de hacer la suma, vas a agregar más 0 y más 1 en este, el de arriba y el de abajo. En circuitos, cuando veamos, vamos a ver que hay una técnica para detectar ese problema, que es el rebalse. Pero en papel no existe el rebalse, porque vos ponés la cantidad de 0 y 1 que necesites. Ah, listo. Buenísimo, profe. Bien, ¿estamos? Bueno, ¿qué hora es? Son las 4 menos 5, entonces son las 4 menos 10. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque ya vamos a arrancar con otro tema, que son códigos. Vamos a hacer una pausita de unos 10 minutos, a las 4 nos juntamos de nuevo. Pues yo voy a dejar conectado esto, va a estar conectada el aula, va a estar abierta, pero para que descanse un poquito la cabeza, que mastiquen lo que vimos, y vamos a empezar a ver lo que es sistemas con códigos binarios. Vamos a ver código binario y a lo mejor tocamos algo de álgebra de Boole y lo alcanzamos el 3R3. Pero código binario sí. Piensen en alguna cosa de esta y pueden hacer las preguntas después de esta pequeña pausita de 10 minutos, ¿sí? Dale, profe, si puede dejar la pantalla ahí compartida. Yo Porque... dejo ahí, no voy a tocar nada, si quieren que la cambien me avisen, yo voy a estar acá igual. Dale, de una, gracias, profe. Lo único que voy a sacar la imagen porque me voy a preparar un mate, así que. Pero está habilitado el micrófono, todo. Yo los escucho, eso quiero decir. Buenísimo, profe. Ahí ya entró gracias Juan, ya lo hice entrar. Vamos a cambiar de filmina.
Bien, ¿estamos? ¿Ya volvieron o no volvieron todavía? Sí, profe. Bien, vamos a arrancar entonces ahora con otra parte muy interesante que son los códigos binarios. Cuando empezamos la primer clase, ¿se acuerdan que hablamos, o les hablé yo, de lo que era la información discreta? Donde tenía los conjuntitos de los colores primarios, cuando tenía el conjunto de los números decimales, y todo lo que era información discreta. Bueno, en el tema binario, tenemos un conjunto muy limitado de dos números, 1 y 0, ¿sí? Y eso puede ser llevado a niveles de tensión, lo cual permitió hacer todo lo que hoy tenemos en la parte de computación y todo lo que disfrutamos hoy de las partes de todo. Inclusive la clase de hoy está dada gracias a esa posibilidad de agrupar los 1 y 0. A partir de una necesidad de representar conjuntos más completos, más grandes, se tuvo que definir una serie de agrupaciones de 1 y 0 que se llamaron códigos, ¿sí? Los códigos hay muchos. Cada código no es nada más que un ponerse de acuerdo de cómo representamos algo, ¿sí? Por ejemplo, las pantallas, los colores se representan en una forma de representarlo en matrices RGB, donde una matriz tiene el rojo, el otro tiene el verde y el otro tiene el azul, ¿sí? Y en los números digitales, en técnicas digitales particularmente, cuando hablamos de números chicos, o sea, de dispositivos chicos, de bits, tenemos muchos códigos, cada uno con su aplicación o nació para. Pero siempre es ponerse de acuerdo entre uno y otro. Uno muy común y muy práctico es el que se llama código BCD. El código BCD es la sigla de binario codificado en decimal. Y acá tenemos el código BCD. Fíjense que el código BCD codifica en número binario el sistema decimal, que el sistema decimal va de 0 al 9. Para poder representar 9 elementos de forma única, el sistema binario necesita por lo menos 4 bits. ¿Sí? Con 4 bits yo puedo representar cada uno de estos símbolos en binario. Obvio que me van a sobrar un montón de bits acá, pero esos bits que sobran no existen para el conjunto BCD. O sea que el BCD existe solamente para estos valores. ¿Para qué sirve el BCD? Y es una forma de poder representar números y que sea más fácil, por ejemplo, mostrarlo en display de 17 segmentos, pasarlo por un puerto serie, que no es lo mismo que un número binario. Fíjense, por ejemplo, este número BCD que está acá arriba, yo agrupo de A4 y fácilmente puedo decir que es el número 185. Pero si yo te doy este otro número, para pasarlo a 185 tenés que hacer el polinomio. En los números BCD no se puede aplicar la regla polinómica. Simplemente se traducen de a 4 bits. Entonces, si yo digo que este número está en BCD, pero ese no existe en BCD, vamos a poner esto así. Si lo tengo que pasar eso a decimal, a este número que está en BCD a decimal, esto es el número 295. Porque esto es 2, esto es 9 y esto es 5. No tengo otra forma de pasarlo, no existe. La forma es agrupar de a 4 y listo, no hay otra. No hay un polinomio, no hay nada que represente esto de forma numérica. ¿Bien? ¿Para qué sirve? Como les dije, cada código que fue inventado tuvo algún tipo de aplicación. Dentro de los códigos, fíjense, después vamos a volver para atrás. Tenemos el BCD, que está acá, fíjense, todos estos valores que están acá abajo no se usan para nada. Todo esto no se usa. El código 2421 está definido como está acá. El exceso 3, el 8, 4, menos 2, menos 1, todos están definidos de una forma fija, o sea, es como decir, este conjunto de valores representa a este dígito decimal. Y dos máquinas que trabajen con código 2421 se van a entender porque van a trabajar las dos con ese código. No hay una regla numérica, porque el 2421, por ejemplo, justo ayer los chicos me decían, ¿puedo representar dos números de dos formas diferentes? Sí puedo. Pero este es el código que está definido.
Al único código que les puedo decir que tiene un uso fantástico, más allá del BCD, que sirve para representar números decimales y detectarlos rápido, el único código que tiene un uso bastante sencillo de determinar es el exceso 3. El exceso 3 es un código que en lugar de empezar en 0 empieza en 3 y después sigue igual que el binario, incrementándose siempre de a 1. ¿Esto para qué sirve? Cuando yo tengo dos máquinas que necesito transferir información entre una máquina y otra, ¿sí? Yo tengo que transferir información entre estas. Fíjense que antes, si yo transfiero en binario y pasa algo y se corta la línea, y me va a quedar en 0, y 0 es un número válido en binario, y yo no voy a saber que la línea está cortada. En cambio, si uso exceso 3, el 0 no está definido, y si está en 0 porque está cortada la línea y detecto un error. Ese es el uso del código exceso 3. Vamos a volver para atrás ahora porque quiero ver un detalle de la suma de números BCD. Creo que había alguien en sala de espera, si no me equivoco. Sí. Deme un segundo. Vamos a ver el tema de la suma en exceso 3. Cuando yo hago una suma de números, no exceso 3, perdón, exceso 3, no, BCD, suma en BCD, que eso sí lo vamos a ver y también se toma. Cuando yo sumo dos números en BCD, primero yo tuve que decir estoy en BCD, voy a trabajar en BCD. ¿Qué hago? Tengo que sumar los dos números y el resultado me tiene que dar otro BCD, porque si no me da un BCD está mal. Si la suma da un número BCD, fantástico. Queda como está. Si el resultado de la suma no da un número BCD, yo a ese resultado le tengo que sumar 6 y se me acomoda solo. ¿Por qué? Porque son justamente esos 6 dígitos los que falta para volver a entrar a la escala. Entonces fíjense que 8 más 4 es 12, me da este resultado. La suma se hace igual, ¿no? Como se hace en binario. Si yo le sumo 6, me da 12. Pero no es la única condición en la que tengo que sumar 6. Si yo hago una suma, creo que por acá hay una, esta suma que está acá. Esta suma, si ustedes se fijan, este es un BCD y este es un BCD. Me está dando 11. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces esa suma me da 11, pero está mal, porque estoy sumando 8 más 9. ¿Cómo me doy cuenta que está mal? Porque aparece este. Si aparece este, también tengo que sumarle 6, y cuando le sumo 6 me va a dar el número correcto. ¿Sí? Es decir, en la suma BCD existen dos factores que me dicen que tengo que sumar 6. Primero, el más fácil, que el resultado de la suma sea un número no BCD. Entonces, sumo 6. Y el segundo caso es que el resultado de la suma tenga acarreo. Si el resultado de la suma tiene acarreo, inmediatamente le sumo 6 y solucionado el problema. Esa es la forma, y esa es la forma que nosotros lo vamos a hacer cuando ustedes aprendan a hacer circuitos para suma y resta. Sigamos viendo un poquito más de código y vamos a caer en un código que realmente es muy, muy útil y también tiene un motivo de por qué nace este código. Este código, que es el código de Gray, es un código que plantea que sus valores se van incrementando siempre de manera adyacente, y ahí voy a introducir un nuevo término a lo que es la técnica digital. Dos números se dicen adyacentes en el sistema binario si para pasar de uno a otro solo cambia un bit. Vamos a ir un segundito al binario común que teníamos por acá arriba. A este, vamos al BCD, este que está acá, que es fácil. Acá se ve, fíjense. Perdón. El número binario, el decimal, este es adyacente con este. Este ya no es adyacente con este. ¿Por qué? Porque cambian dos dígitos. Este sí es adyacente con este, y este no es adyacente con este porque cambian 3 dígitos. El código de Gray se basa en hacer un código numérico que los números, a medida que se van incrementando, solamente va cambiando un bit.
es adyacente uno con otro. Y para lograr eso se usa, para hacer el código de Gray, para que no tengan que aprenderlo de memoria y nada por el estilo, los únicos códigos que tienen que saber, ¿sí?, el BCD, el exceso 3 y el Gray. El Gray se fabrica a partir de esto que se llama mapa de Carnot. Esto es un mapa de Carnot, lo que están viendo acá. El mapa de Carnot está fabricado haciendo que cada una de estas columnas sea adyacente numéricamente con la otra. O sea, fíjense que de acá a acá cambia un solo bit, de acá a acá cambia un solo bit, y de acá a acá cambia un solo bit. De acá a acá se mantiene lo mismo, un solo bit y un solo bit. Una vez que yo armé el cuadrado, lo recorro de esta forma, y voy obteniendo mi código de Gray. O sea, este va al primero, este va al segundo, este va al tercero, en donde esto es la parte más significativa, es decir, estos son estos 2 bits de acá, y esta otra parte serían estos 2 bits de acá. Y de esa forma armo el código de Gray sin tener que aprendérmelo de memoria. Ese es el objetivo de usar el mapa de Carnot. Lo que tiene es que son adyacentes. Este número es adyacente con este, este con este, este con este. En realidad, este número de acá es adyacente con este, con este, con este y con este, pero el código de Gray sigue esta forma para generar todos los valores. Fíjense que el último es 1, 0, 0, 0, que es este de acá, 1, 0, 0, 0. Esta parte es esta. Y esta última parte es esta de acá. ¿Está bien? ¿Qué utilidad tuvo este código de Gray que realmente fue fabulosa? Para fabricar los encoders absolutos, los encoders ópticos absolutos, que son estos que están acá. El encoder óptico absoluto permite determinar la posición del eje de un motor, ¿sí? La posición absoluta en grados. Yo tengo, depende de la cantidad de bits, va a ser la resolución en grados, ¿no? Por ejemplo, este de acá tiene una resolución de 45 grados. Acá es 0, por ejemplo. Acá sería más de 45, acá sería más de 90 y así. Pero, si esto fuera hecho en binario común, acá esto estaría lleno de agujeritos así. Porque acuérdense que el binario común es 1, 0, 1, 0, 1, 0 en la primera línea. Es más difícil fabricar eso que fabricar un código de Gray que permite hacer corte mucho más grande en la pastilla que forma el encoder. Y de esa forma tuvo una aplicación fantástica. O sea, el código de Gray permite no solo eso, porque si yo hago un contador en Gray, si en algún momento mi cuenta se salta un bit, o sea, hay más de un bit por vez que cambia, yo puedo detectar que vino un error en la lectura. Bien, todos saben armar código de Gray ya. Lo podemos sacar, fíjense, acá tiene el equivalente en binario y acá tiene el equivalente en código de Gray. Bueno, creo que el mismo, ¿verdad? No, el mismo, este es copia de este, son iguales. ¿No? Sí. En realidad, el mapa de Carnot permite armar el código de Gray. O sea, fue al revés. El mapa de Carnot permitió usarlo para generar el código de Gray. Es una forma simple de obtenerlo. Exacto, ¿cómo lo va recorriendo? Fíjate, 0, 0, 0. Este, el primero, ¿sí? Este sería el segundo. Este sería el tercero. Este acá el cuarto. Y así va. Quinto. Sexto. Y así va con todos, ¿ves? Y el código ASCII, que es otro conjunto de datos definido, que se usa para todo lo que sea comunicación entre impresoras, se usa, por ejemplo, los GPRS usan el código ASCII como elemento de comunicación para configurarse.
para mandar mensajes. El mensaje que estamos leyendo nosotros en el chat está escrito en ASCII. Ese código ASCII relaciona un determinado valor con una letra o un número. En el ASCII, por ejemplo, del número 0, es el 30. Tenemos el 0 acá. Tenemos 3, 0. Es el ASCII del número 0. O sea, el 30 en hexadecimal. El 1 es 31, del 2 es 32, 33, 34, etc. La A es el 41. Se lo saca acá, miren. Parte más significativa, parte menos significativa. Y ahí se arman cada uno de los códigos ASCII. Primero salió de 7 bits el ASCII, luego fue un poquito más ampliado y se agregaron algunos caracteres de control como este que se ven por acá, ¿no? Y es simplemente a modo ilustrativo para que sepan que todo termina siendo un código binario. Alguien está escribiendo por el chat en el 3R4, quiero ver si hay algún problema. Ah, no, alguien salió del grupo, ¿no? ¿Hay alguien más a la espera? No, ¿no? Ya están todos adentro. Bien. Bueno, veamos este último tema, antes de terminar la clase de hoy, que son los códigos que me permiten detectar errores. Así que son códigos muy interesantes. Acá vamos a ver detección, no vamos a ver corrección ni nada. Después vamos a ver más adelante lo que es el código de Hamming, cuando ya se manejen muy bien las técnicas digitales, que son códigos que me permiten a mí detectar y corregir un bit de error, que es muchísimo. O sea, poder saber que una información está mal y que tiene un bit mal es mucho. Estos detectores de errores trabajan a nivel palabra, bytes, o 32 bits, pero siempre una palabra, no un bloque. Existen otros códigos de corrección y detección, como el Reed Solomon, que trabaja de a bloque de datos. Este trabaja de palabra. Entonces, si yo tengo que mandar un número binario cualquiera, vamos a suponer que quiera mandar entre un transmisor y un receptor, un número binario como este. Si al receptor le llega este número, también es válido, porque está dentro del código. O le llega este número, porque uno de los bits cambió, también es válido, porque está dentro del código. Una forma que se encontró que sea barata, ¿sí? Porque yo puedo mandar 3 veces el mismo número y hago mejor de 3. Es agregar un bit que es el bit de paridad. Ustedes ya lo han visto esto en informática 1, informática 2. El bit de paridad es un bit que se le agrega a la palabra para que el número siempre sea par. Cuando hablo de número par, me refiero a números con cantidad de unos pares, no que sea par numéricamente. El 2, que se escribe U0010, el 2 es un número impar cuando hablamos de paridad de este tipo. Porque no estamos hablando de la paridad de números, sino estamos hablando de la paridad de la cantidad de unos que tiene. Si tiene un 1, un solo 1 es impar, si tiene 3 1 es impar, si tiene 2 1 es par. Entonces, ¿qué se hace con el bit de paridad? Una cosa muy sencilla. Se dice que el código que te voy a mandar, se ponen primero de acuerdo entre transmisor y receptor, y dicen, el código que te voy a mandar siempre va a ser par. Entonces, yo cuando te mando este código, yo a este le voy a poner un 0. Ese bit de paridad me lo hace par al código. Cuando del otro lado el receptor reciba este número, va a ver que está mal. ¿Por qué? Porque este número es impar. Si yo quisiera mandar este número, yo tendría que ponerle en el lado del transmisor un 1. Y de esa forma, con un solo bit que ponga, yo puedo saber si el número está bien o está mal cuando lo recibo. ¿Qué hice acá? Achiqué mi cantidad de datos válidos a únicamente números pares, agregando un bit. Es un costo, pero gano la posibilidad de detectar cuando el dato está mal, cuando está bien o cuando está mal. ¿Sí? Esa es la paridad. En el caso de que la paridad sea impar, cuando hablamos de paridad impar, si yo tengo este número, cuando yo tengo que agregar el bit de paridad, le agrego un 1. ¿Por qué? Para que sea siempre impar.
Si el número es par, siempre va a ser par. Y las UART, que se llama la unidad de transmisión de datos serie, por ejemplo, como ejemplo, ya tienen incorporado el hardware necesario para agregar el bit de paridad. O sea, ustedes cuentan la cantidad de 1, e impar tú le pongo un 1. Si es par, le pongo un 0. Que no es difícil hacerlo, ya lo van a aprender a hacer, pero bueno, hay que saber que los sistemas ya vienen con eso. Creo que este no lo voy a entender. Sí, lo escucho. Sí, cuando ustedes configuran la UART, le dicen si quieren con paridad o sin paridad. Cuando ustedes le están diciendo que quieren con paridad, la UART, en lugar de mandar 8 bits, manda 9, y el último bit pone paridad par o impar. De según lo que ustedes elijan. Bien, si no hay preguntas, hasta acá llegó la clase de hoy. Les voy a pedir que pongan en el chat el legajo de todos ustedes. Y con esto ya tienen para completar la guía número 1 con la primera parte de la clase. Y voy a ver si le puedo subir a un ejercicio para que hagan más de complemento 2, que es interesante. Bueno, sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí, me gustaría que lo suban para verlo, ¿sí? Sí, súbanlo en la tarea. En la V. Yo ahora voy a subirle también esta filmina a la V. Sí, eso con Marcelo Casasnova, con Marcelo, ¿sí? Sí, el tema es que no dejó una pestaña el profe Casanova. ¿Y cómo está pasando? Ah, tengo que hablar con él, ¿sabes por qué? Porque el 3R3, por ejemplo, y el 3R2 de él están puestos en la misma aula virtual. Ahí le voy a decir a él que se conecte y empiece a cargar en esta aula a ustedes. Porque me gusta más si tener separados los cursos que todo mezclado, ¿viste? Ya Marcelo va a abrir en el aula virtual, en la del 3R4, lo que corresponde al práctico. Entonces, profe, cuando le subimos la tarea ponemos lo de clase y esa tarea extra. Las tareas que yo les doy van a ser así para que ustedes las hagan, sí, y después lo del práctico es de Marcelo. Y te va a aparecer en el aula virtual, te va a decir tarea. Listo. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para entregarlo, profe? Y creo que la semana que viene, pero no hay problema, yo les puedo aumentar el tiempo. Me avisan y yo lo aumento el tiempo, ¿no? Esto, a ver, quiero que les quede claro una cosa. En la parte de las tareas y los ejercicios que yo les doy, es porque quiero ver si ustedes están siguiendo la clase y que se den cuenta ustedes también que están siguiendo o no la clase. Porque cuando hacen los ejercicios se van a dar cuenta si están entendiendo o no el tema. Entonces ese es el objetivo de la tarea que les doy yo. No les voy a dejar libre ni nada por el estilo al que no haga. Pero son ustedes los que pierden porque después hacen agua en los parciales. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Listo, entonces nos estamos viendo la semana que viene a la misma hora y en el mismo canal, en esta misma aula. Yo les paso igual por el chat para que no se olviden. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias por Hasta estar luego, en el grupo. Profe.